El chamán holgazán del templo se enamora de la chica linda del palacio, pero siempre que la ve, su vida corre peligro. La maldad llega para interrumpir la tranquila siesta de Guchón. El rey lo necesita para acabar con lo que lo persigue desde hace más de 20 años. Por esto, luego de ser secuestrado, se queda en una zona casi derrumbada del palacio junto a Gan, una bella cortesana. Ella se convierte en su conexión con el palacio. En realidad tiene sangre real, pero eso no se lo dice, aunque él lo descubre al tocar su mano. Gan es alguien especial que lo cautiva. Tiene demasiada energía Jin, algo de lo que él carece luego de casi morir. Sin embargo, Guchón no tiene tiempo para pensar en esto. La imperiosa necesidad del rey lo atormenta, así que necesita acabar con lo que, según dicen, está pegado al estanque del palacio. Pero desde que llegó notó algo gigantesco que no deja de molestarlo. A diferencia de lo que los chamanes saben o dicen saber, él descubre que hay varias almas vagando con sed de venganza. Como Gan quiere aprender, él le habla sobre los diferentes tipos de espíritus que existen. Cada uno está atado al reino de los espíritus por razones diferentes. Muchas veces son personas que han sufrido los peores maltratos en la tierra. Guchón le pide que jamás se les acerque, ya que estos pueden drenar toda su energía. En la habitación del heredero al trono se realiza un ritual para liberarlo de la maldición heredada, pero esto parece empeorarlo todo, así que Guchón, con demasiado desgano pero dispuesto a arriesgarlo todo, se sumerge en el estanque para poder entrar al reino de los espíritus, no sin antes pedirle un pequeño favor a Gan. Del otro lado, él consigue dar con el espíritu y gracias a un cascabel que le robó, él la guía hasta la habitación del príncipe. Aunque ella le ocultó su don para escuchar a los muertos, Guchón lo había descubierto desde el principio, por eso necesitaba que lo ayude. Además, la usa como señuelo y consigue neutralizar al espíritu. Para poder quitar todo lo que rodea al palacio, necesita saber la identidad de los espíritus que acechan a la familia. Pero investigar la muerte de quienes vivieron allí es un tema del que nadie quiere hablar. A medida que se entrometen en los asuntos familiares, encuentran una conexión particular. Hay una docena de espíritus que están buscando el alma de la reina, y solo la fiel cortesana de la reina les permite conocer la verdad. Claro, ellos tienen que usar unos artilugios caseros para asustarla. Detrás de la maldad que acecha a los monarcas hay una historia dolorosa parecida a la de Gan. Por culpa de injurias, una mujer que solía ser la amante del rey muere junto a su pequeño, convirtiéndose en un espíritu errante dispuesto a maltratar al linaje real. Gan está completamente comprometida a resolver lo que el rey les ordenó. Guchón entiende por qué lo hace. Sin una madre que la cuide y con su abuela lejos, su padre y su hermano son lo único que le queda. Pero antes necesitan derrotar al espíritu que atormenta al linaje de la familia, intenta quitarle la vida a la reina y molesta a Guchón. Con la ayuda de la princesa, que para algunos es una sirvienta más, se adentran en el mundo de los espíritus. Ahora necesitan liberar a las almas que están lastimando a todos los que viven en el palacio, incluido la reina. Para esta última, es una deshonra que se hable de espíritus y de maldiciones. Se niega a creer y tiene cierta disputa política y de egos con el rey por ver a la maldición de una manera errada. Con el correr de los días, los chicos se van conociendo y Guchón descubre que la vida ha lastimado cruelmente a Gan. Su dolor comenzó cuando su madre murió por culpa de una reina con una extraña fascinación por asesinar a personas para ocultar sus errores. Buscando respuestas, a Guchón se le pega un espíritu que quiere su energía. Parece inofensivo, pero se convierte en la pieza que les hacía falta para entender qué sucedió. Con la habilidad de Gan, los espíritus le revelan qué hay detrás de la maldición del palacio. Ella por mucho tiempo ha odiado su don, pero Guchón la felicita por ser tan útil. Desgraciadamente, es amenazado, así que no le queda otra que apresurar sus planes y sumergirse. Él no está bien como para pelear y Gan lo sabía porque la última vez que entró regresó raro e inclusive la atacó. Hay mucho en juego y Guchón quiere lejos a Gan. Sin embargo, la misión sorpresivamente sale muy bien.
Gracias a su intervención con un palo sagrado, derrotan al espíritu que protegía el último vestigio del amor de la difunta cortesana. Pero ahora Guchón no puede volver y Gan arriesga todo para traerlo de vuelta. Ha estado en contacto con tanta mala energía que su alma está siendo cautivada por un espíritu maligno. Afortunadamente, el pequeño espíritu aparece para ayudar a Gan y llevarse a lo que intentaba quitarle la vida a Guchón. Pero sin su energía, él pierde el control y está a punto de lastimar a la persona que lo llevó al palacio. Días atrás le había contado una forma de transferir energía, pero esta dependía de lo cercano que fueran. Ahora ella no lo duda y con un desesperado abrazo, junto a un pedido de que sobrevivan juntos, contiene la ira de Guchón, que estaba a punto de dejar al reino sin su rey. Cuando regresa en sí, corre hacia ella para poder sacarla del agua. Gan se arriesgó demasiado, pero la llena de halagos y reconoce su valentía. Al mismo tiempo, el rey, sorprendido porque frente a él cayó un cascabel parecido al que él le había dado a su pequeña, se entera de que el príncipe ha despertado. El dúo lo ha hecho tan bien que el plan de nombrar a un nuevo príncipe se interrumpe y Gan logra que el chamán sea liberado de cualquier tipo de reprimenda. Aunque algo no le cuadra al muchacho, pero sin una necesidad concreta ya se puede ir, y Gan está muy contenta por esto. Pero el mal presentimiento de Guchón se cumple cuando en lo que debería ser un día festivo se mancha de sangre por la muerte del príncipe en los brazos de su padre. Y ahora Guchón pierde los beneficios que Gan había conseguido, convirtiéndolo en el enemigo número 1 del palacio. Dentro del reino todavía hay un espíritu y este elige a la princesa como su siguiente objetivo, manipulando su mente para ponerla en contra de quien ama. Al mismo tiempo, quien conspira junto a la reina para poner a su hijo en el trono busca asesinar a Guchón antes de que él termine el nuevo ritual que está preparando. Él se mantiene refugiado en un templo, pero no tarda mucho en encontrarlo y volver a amenazarlo. Sin alguien que pueda detener al espíritu, la maldad se desata y el rey cae, obligando a los chicos a volver a intentar engañar a un espíritu. Pero la avaricia que rodea el palacio termina volviéndose en su contra, dejando a Guchón sin sus ojos. El rey regresa en sí, pero ahora las cosas cambiaron. El supuesto chamán sabe que sin descubrir la identidad del espíritu para erradicarlo, Gan se convertirá en la siguiente si continúa ayudándolo. Por esto le pide que se quede junto a la persona que más confía. Completamente asustado, se vuelve a sumergir en busca de una esperanza. Si sus ojos han sido maldecidos, tendrá que robar los de un espíritu maldito. Adentrarse en el reino por su sentido de la justicia lo lleva a descubrir la verdad detrás de la maldición, cuando el espíritu errante de la madre de Gan se cruza en su camino y le revela que en realidad nunca existió la maldición de un espíritu maligno. Todo fue consecuencia de una cadena de engaños que convirtió a un inocente príncipe en el karma del palacio y no una cortesana como todos creían. Él regresa para rescatar a Gan, pero la encuentra tirada junto a su abuela, completamente perdida en sus pensamientos, luego de traicionar a la persona que más la amaba y revelarle que le ha estado mintiendo desde que tiene uso de razón. La maldición que todos creían real fue una invención suya para que su hijo llegara al trono, pero esto ahora le cuesta la vida porque los espíritus que la acechaban se la llevan con ellos. Pausa rápida. Siempre me preguntan dónde lo veo. Bueno, la info y enlaces interesantes están en mi canal de Telegram. Por si te sirve, el enlace está en la descripción. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita que me ayuda un montón. Sigamos. El dúo está mentalmente debilitado, pero Guchón no piensa seguir poniéndola en peligro, así que le pide que cuide al rey mientras él termina el trabajo. Ella sella una habitación con su padre dentro, y este hombre, que también ha lidiado con tanto, cuestiona lo que están haciendo, hasta que su hija le recuerda cómo hace 30 años arruinó la vida de su propio hijo por pura avaricia.
Ahora esa misma avaricia golpea la puerta del rey, mientras una inexplicable plaga consume a su pueblo. En el otro reino, Guchon tiene problemas para derrotar al príncipe, quien ha robado la energía de almas errantes para aumentar su poder. Pero no todo está perdido. Gan toma el control de la situación y, haciendo lo mismo que él hizo por ella, intenta sellar el espíritu de su hermano. Aunque no consigue vencerlo, solo logra detenerlo durante unos minutos antes de caer rendida. Mientras el rey realiza un ritual para purificar las almas de los caídos y promete cuidar a los habitantes que quedan, el reino queda completamente a merced del espíritu que intenta acabar con todos. Ahora la esperanza recae en la única persona que siempre quiso proteger a Gan. Cuando ella se desmaya, Guchon, que había sido envenenado por Gan, despierta para tomar la decisión más drástica de su vida, cortarse para poder viajar. Desde que cruzó al mundo de los espíritus con los ojos prestados, él sintió algo que lo llamaba y ahora decide responder a ese llamado. Allí conoce al espíritu primigenio y le ofrece su alma a cambio de obtener un poco más de poder. Como un verdadero héroe, regresa para derrotar al príncipe. No es una batalla fácil, pero termina imponiéndose con la ayuda del ritual purificador. Sin embargo, el precio de esa victoria es condenar su propia alma. Gan corre a sus brazos, pero él no responde. Aunque nadie entiende qué está ocurriendo en el reino de los espíritus, hay una última batalla librándose. Por primera vez en mucho tiempo, las cosas comienzan a funcionar y Gan continúa esperando por su compañero. Pasaron semanas, pero ella se aferra a la esperanza que todavía está buscando el camino de regreso. Recordando lo que habían hablado sobre lo que le sucedió de niño, ella viaja hasta el lago donde la madre de Guchon perdió la vida y allí grita su nombre, con la esperanza de que pueda escucharla. Su habilidad finalmente le da la respuesta que estaba buscando. Convencida de que ha regresado, corre hasta el palacio para darle una cálida bienvenida. Ahora, Guchon se ha convertido en alguien muy importante para el rey. Por esto, le perdona la vida, porque tiene otros planes para su existencia, aunque no se lo revela. Convencido de que por fin terminó con la tragedia que rodeaba el palacio, toma sus cosas y se marcha, aunque sabe que todavía sigue unido al espíritu primigenio. Pero Gan no lo va a dejar ir solo, porque quiere cuidarlo como él la cuidó a ella. Y él también quiere cuidarla como ella lo hizo por él. Así que se van juntos, acompañados por el adorable espíritu. Y hasta aquí el resumen de hoy. Si te gustó el video, deja un like, compartilo y nos vemos en un próximo resumen.